¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Continuamos con el tema 1.2.2. Este tema trata sobre la comprobación de la tabla de verdad de las compuertas básicas. Acuérdense que las compuertas básicas son la AR, la OR y la NOT. Comprobar las tablas de verdad de las compuertas consiste en que nosotros vamos a tener una compuerta, por ejemplo la NOT, y necesitamos asignarle o darle valores de 0 o 1 en la entrada y observar qué va a pasar en la salida. Lo mismo tenemos que hacer para meterle valores a la entrada de la compuerta y observar qué va a pasar o qué pasa en la salida. Comprobar las tablas de verdad es de acuerdo a la combinación en las entradas. Es simplemente verificar que en la salida se manifieste lo que dice la tabla de verdad, y de esa manera nosotros logramos comprobar si se está cumpliendo el funcionamiento correcto de la compuerta. También se utiliza o también se hace una comprobación de la compuerta. Por ejemplo, cuando nosotros queremos detectar fallas en una compuerta lógica, supongamos que ustedes arman un circuito combinacional y de pronto el valor que ustedes necesitan que haya en la salida no les esté dando ese resultado. Entonces, muy probablemente hay varias opciones: armaron mal su circuito, o una compuerta está dañada. Entonces hay que checar y ver si todas las compuertas están en buen estado. Hay varias técnicas para comprobarlo. No necesariamente tiene que ser una compuerta a la vez, sino pudiera ser un conjunto de compuertas, ir aislando la falla, y de esa manera ustedes o nosotros podemos encontrar la posible falla en un circuito. Pero bueno, eso se vería en un tema más adelante, que es modos de cómo encontrar fallas en compuertas lógicas. Pero bueno, aquí el chiste de comprobar la tabla de verdad de una compuerta lógica es simple y sencillamente que lo que dice la teoría lo comprobemos. En eso consiste esta comprobación. Paso a la siguiente diapositiva. En esta otra diapositiva, aquí les puse la compuerta lógica tal como marca la teoría y el resultado de los valores que nosotros ponemos en las entradas, los valores lógicos y los valores lógicos de la salida. En la práctica, ¿cómo se comprueba? Bueno, pues necesitamos armar un circuito como este, que básicamente es conectarle dos resistencias a tierra en cada una de las entradas. Estas resistencias a tierra, con esto nosotros nos aseguramos de que nosotros metamos la combinación 0, 0. ¿Sí? Entonces, como en tierra hay 0 volts, con la resistencia yo estoy metiendo un 0 lógico, y con esta otra resistencia meto el otro 0 lógico. Cuando el interruptor está abierto, ambas entradas tienen 0 y 0. Cuando yo cierro cualquiera de estos dos interruptores, introduzco el 5 volts, es decir, el 1 lógico, y de esa manera yo estoy introduciendo o un 0 o un 1 a las entradas de la compuerta A. Y para verificar la salida, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues a la salida hay que conectarle un LED con una resistencia a tierra. Esta resistencia, como estamos trabajando con 5 volts, puede ser de 100 ohms. En el caso de estas otras, se recomienda que sea de 1 kilo.
para evitar posibles cortocircuitos. Recordemos que aquí nosotros estamos introduciendo un voltaje. Si nosotros ponemos una resistencia muy baja, probablemente estemos generando una sobrecorriente, ¿sí? No un corto porque tiene resistencia, pero sí un consumo elevado de corriente, pudiendo llegar a dañarse esta resistencia si es muy baja. Por eso se recomienda mejor una resistencia de 1 kilo y no de 100 ohms en este caso. Ok, aclarando eso, bueno, ¿cómo va a funcionar este circuito? Bueno, cada vez que nosotros hagamos la combinación que nos pide aquí en la tablita, tenemos que apuntar qué pasa en el foco o en el LED, ¿sí? Debemos recordar que si el foco está apagado, corresponde a un 0, lógico, y si el foco enciende, correspondería a un 1, lógico. Entonces aquí nosotros vamos a poner 0 o 1 en cualquiera de estos. No vamos a poner 5 volts ni 0 volts, sino 0 o 1, que es lo correcto para rellenar con datos esta tablita. Entonces comprobar es hacer esto, echarlo a andar y apuntar en la tablita los resultados del experimento. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo lo hacemos en el caso de la compuerta OR si nosotros quisiéramos comprobar su tabla de verdad? Bueno, es lo mismo que la AND, o muy parecido. Tenemos la compuerta, su tabla de verdad, y en este caso el circuito o la conexión es igual. A cada entrada le conectamos su resistencia a tierra, conectamos dos interruptores y en el otro extremo del interruptor conectamos la fuente de 5 volts. Y cada vez que nosotros hagamos la combinación que nos pide la tablita de verdad, tomando en cuenta la variable asignada a cada uno de los interruptores, nos debe de arrojar resultados de tal manera que nosotros lo tengamos que registrar en la tabla, y esos resultados deben de coincidir con esta otra tabla de verdad. ¿Sí? Lo único que hacemos es comprobar que efectivamente lo que tenemos aquí se cumpla en la práctica. Pasamos a la siguiente compuerta lógica. En este caso es el inversor. En el caso del inversor, su tablita de verdad es cuando nosotros metemos un 0, el resultado es 1. Cuando metemos un 1, el resultado es 0. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, necesitamos, como nada más tiene una entrada, pues conectamos la resistencia a tierra para introducir un 0. De inicio el LED debe de estar encendido. Si está encendido, registramos aquí un 1. Cuando nosotros presionamos el interruptor o lo cerramos, estamos introduciendo un 1, y ese 1 va a hacer que el LED se apague, y es ahí donde nosotros vamos a registrar aquí un 0. Y de esa manera comprobamos que de la práctica de comprobar estas compuertas, efectivamente se cumple lo que dice la teoría. Vamos a trabajar con un software que se llama NI Multisim. Este software nos va a ayudar para poder comprobar el funcionamiento de estas compuertas. Voy a activar el software y se abre la ventana o el entorno de trabajo. Este software es muy bueno en el sentido de que nosotros lo podemos descargar de la página de National Instrument e instalarlo en nuestras computadoras. En este caso voy a sacar primero una compuerta AND. Para esto aquí tenemos varias opciones, varios iconos en la cual tenemos varias opciones, y aquí aparece el símbolo de una compuerta y aquí dice TTL Place.
Entonces le damos clic y se abre una ventana en la cual nosotros podemos obtener una compuerta. Para el caso de la compuerta A, el número de compuerta es la 74LS08. En este caso yo pudiera escribirlo aquí, 74LS08, y está aquí hay varias opciones. Por ejemplo, si yo saco este que dice IC, básicamente es el circuito integrado. Aquí le voy a dar OK y ahí estoy sacando el circuito integrado tal como se debe de conectar. Y la otra opción es que yo trabaje con la compuerta directamente. Aquí aparece esta ventanita porque acuérdense que internamente el circuito integrado tiene 4 compuertas. Entonces aquí la tiene clasificada como la compuerta A, B, C o D. Cada letra corresponde a una compuerta. Por ejemplo, si yo hago clic sobre A, estaría trabajando con la primera compuerta. Aquí nada más necesito uno. Aquí le voy a dar cancelar. Entonces aquí yo puedo trabajar con el circuito integrado o la compuerta lógica. Vamos a trabajar directamente con la compuerta. Aquí yo necesito entonces un par de resistencias de 1 kilo. Entonces aquí puedo poner resistor, aquí aparece, acá está, okay. Aparece, bueno, aquí ya saqué una resistencia, la voy a girar. Para girarla con control y la letra R podemos girar la resistencia. Aquí salió la de 1 kilo. Yo puedo copiar esta resistencia, control C, control V, y duplico la resistencia. Entonces hacemos la conexión a la primera y a la segunda resistencia. De este lado iría un tierra. Para tierra nos vamos a la parte de fuentes en source y vamos a escribir aquí ground. Ahí aparece, le doy OK. Pues esta resistencia, esta otra, y voy a sacar dos más porque son 4 tierras que voy a necesitar. Cabe destacar que aunque yo tengo varios tierras aquí, es como si yo tuviera un solo cable, nada más que por cuestiones de estética es mejor dibujar un circuito así, pero ustedes deben entender que este tierra y este son los mismos puntos. Acá voy a duplicar esta resistencia y a la salida aquí le voy a poner una resistencia tierra, todo tierra, y aquí va un LED. Vamos a la opción y en el caso de LED puedo yo seleccionar aquí, vamos a ver, con el símbolo de diodo, y por acá aparecen los LED. Esto, un LED azul, aquí le doy OK. Close, hago la conexión y conecto aquí la salida a el LED. ¿Qué nos hace falta? La fuente de alimentación. Vamos nuevamente a source, power source, y necesitamos una fuente. Vamos a trabajar con esta fuente y acá vamos a conectar a tierra y aquí vamos a cambiar el voltaje.
aquí doble clic, en vez de 12 volts lo dejamos en 5 y necesitamos dos interruptores. Para los interruptores podemos poner aquí PB, PU, PUSH. No está dando nada. Vamos acá mejor y nos vamos a la opción de vamos aquí a TTL básicos. Aquí aparecen los switches. Está este que es sencillo. Aquí voy a necesitar un poco más de espacio para hacer la conexión y voy a sacar de una vez el otro. Aquí ya le voy a cerrar. Entonces voy a copiar todo esto y lo voy a mover puntito para tener un poco más de espacio. Entonces hacemos la conexión. Este primer interruptor lo vamos a conectar ahí y a positivo. Y este otro iría también a positivo, pero iría en este caso aquí conectado. Ya tenemos ahí la combinación. En este caso ambos, cuando yo presiono la tecla mayúscula, ambos se van a cerrar. Yo necesito aquí cambiar entonces el valor. Aquí le voy a poner por ejemplo B y ya tengo el interruptor A y el interruptor B. Voy a darle play en este momento. Aquí ya tenemos el circuito armado y vamos a hacer la combinación que nos pide en la tablita de verdad. Recordemos que la primera combinación es 0, 0. 0, 0, ¿qué quiere decir? Que ambos interruptores van a estar abiertos. En el caso de los LED, de los interruptores abiertos, el LED está apagado, por lo tanto en la combinación 0, 0 va a haber un 0. La siguiente combinación es 0 en A y 1 en B. 1 en B quiere decir que lo voy a cerrar y también en la salida va a haber un 0. Si aquí la siguiente combinación es 1, 0, también la salida va a estar apagada y la última combinación es 1, 1 y es aquí donde ya el LED enciende. De esa manera nosotros estamos comprobando la tabla de verdad de la compuerta lógica AND. Ahora vamos a hacer la comprobación de la tabla de verdad de la compuerta OR. Para esto voy a detener aquí la simulación que acabamos de hacer y voy a sustituir esta compuerta, que es la 74LS08, la AND de dos entradas, por la 74LS32. Aquí le voy a dar reemplazar componente y voy a buscar aquí la 74LS32. La 74LS32 es la compuerta OR de dos entradas. 32, vamos a buscar acá. Okay. Hay una que esta es tipo Smith, nos damos cuenta porque tiene como una curvita aquí. Esta es, pero esta es una NAM, la 3274LS132. dice acá. Vamos a, de hecho me pasé por bastante. Aquí voy a quitar el 32. Aquí está, 74LS32. Aquí le damos OK y la sustituimos por la A y ya queda entonces armado el circuito. Aquí voy a abrir estos interruptores
y le voy a dar aquí ROM. Aquí fue fácil ya porque el circuito ya estaba armado, y este circuito, ya sustituyéndolo por la compuerta OR, nos va a servir para comprobar la tabla de verdad. En este caso, el comportamiento de la OR, como es según la diapositiva, el comportamiento de la OR es que cuando nosotros tenemos 0, 0 nos da 0, y cualquiera de las entradas que tenga 1 nos da 1, y si ya ambas tienen 1 también nos da 1. Entonces si nos vamos a multisync, cualquiera que yo ponga en 1 me va a encender la salida. Si yo activo este otro también me da 1, y si cierro los dos pues es 1 también. Pero bueno, vamos a hacerlo de manera tal que vaya acorde con la tabla de verdad. La primera combinación aquí sería 0, 0, 0 en A y 0 en B, 0 en A y 0 en B. Ahora 1 en B, 1 en B, y la salida se activa, por lo tanto en la salida hay un 1. De hecho podemos rellenar, nosotros queremos, podemos rellenar la tablita. Por ejemplo, aquí inicialmente nos dio un 0. Aquí voy a quitar un poquito más. Aquí nos dio un 0. Y ya en la otra combinación, esto es algo que ustedes tendrían que hacer en la práctica, rellenar la tablita, y en la otra, cuando hicimos esta combinación nos dio un 1, por ejemplo, ahí está. Ahora hacemos la otra comprobación. La otra comprobación es cuando tenemos 1, 0. ¿Qué pasa cuando tenemos 1, 0? 1 en A, lo abro, 1 en A y 0 en B. También la salida está encendida, entonces puedo duplicar y ahí también me da 1. Ok, y la última combinación es la 1, 1, 1, 1. También la salida permanece encendida, y entonces aquí ya tengo comprobada la tabla de verdad. Ahora, si yo comparo esta tabla que acabo de rellenar con el circuito ya armado y funcionando, aquí me voy a dar cuenta de que si comparamos esta tabla con esta otra, los resultados convergen. Por lo tanto, podemos decir que es verdad que al momento que nosotros utilicemos una compuerta real, nos va a arrojar el mismo resultado, o nos debe de arrojar los mismos resultados que están aquí. Ahora, si nos diera algo distinto y nosotros sabemos con seguridad que estamos trabajando con la compuerta OR de 2 entradas, y nos diera algo distinto aquí, y por más que lo comprobemos 1, 2, 3 veces y nos dé diferente, quiere decir que la compuerta está dañada. Estas compuertas son fáciles de dañarse, por eso es necesario tener ciertos cuidados al operar con este tipo de compuertas lógicas. Ahora vamos a hacer la comprobación del inversor. Vamos a armar este circuito en multisync y comprobar que efectivamente lo que nos dice esta tabla nos va a dar en la comprobación. Entonces, para esto necesitamos modificar ahora sí este circuito. Eliminamos aquí, por ejemplo, yo voy a eliminar esto que está aquí. Lo voy a dejar, la compuerta la voy a sustituir, o la voy a reemplazar por la 74 LS04, que es la el inversor. Aquí le doy OK, y aquí el inversor tiene 6, dispone de 6 inversores, y el circuito integrado dispone de 6 inversores.
yo puedo utilizar cualquiera de estos, voy a utilizar el primerito y ahí está, ¿no? Entonces, ahí quedó conectado. Este LED lo voy a bajar tantito. Aquí este interruptor ya no tiene caso, solamente voy a trabajar con uno. Esto lo voy a mover. Aquí voy a desconectar y aquí voy a conectar para que me quede todo amontonado. Más estético que de funcionamiento. Ok. Entonces vamos a comprobar ahora la compuerta lógica NOT o el inversor. Para esto le voy a dar play y efectivamente cuando tiene un 0, es decir, cuando no está cerrado el interruptor, cuando está abierto, acuérdense que abierto es 0, el LED está encendido, es decir, tenemos un 1. Entonces cuando está abierto el interruptor tenemos como resultado un 1. De una vez lo escribimos aquí porque en eso consiste la práctica, que nosotros vayamos registrando los resultados. 0 es un 1. ¿Y qué pasaría si yo cierro el interruptor? Pues vean, se apaga el LED. Entonces cuando tengo un 1, es decir, cuando estoy metiendo 5 volts acá, es un 1. En ese momento en la salida va a haber un 0 y nos damos cuenta porque el LED se apaga. Nuevamente ahí 0 invertido es un 1. 1 invertido es un 0. Ok, y ya registramos entonces el otro resultado. Aquí le voy a dar control C, control V, pero aquí en vez de que sea 1, el resultado es, el resultado aquí es 0. Ahí está el resultado. Entonces tenemos aquí que si coincide o si converge lo que acabamos de comprobar con cómo debe de funcionar la compuerta lógica. ¿Sí? Es de esa manera que nosotros entonces podemos trabajar con las compuertas lógicas y comprobar el funcionamiento de cada uno de estos componentes electrónicos. Les había mencionado de que ustedes pueden trabajar ya sea directamente con la compuerta o también en el caso de que ustedes quieran trabajar, porque también se puede, este programa se presta que ustedes trabajen con, por ejemplo, en el caso de la 74LS08, que era 74LS08, vamos a buscarlo por acá. Okay. 74LS7408, aquí aparece el 08, 7408. Vamos a buscar acá TTL. LS08. Okay. Aquí aparece, por ejemplo, el circuito integrado. ¿Sí? Y aquí con el circuito integrado pues disponemos de todo el conjunto de compuertas, pero bueno, aquí yo necesitaría conectar tierra, esto lo voy a conectar ahí, y acuérdense que se conecta a 5 volts. Entonces una vez que ya tengo ahí conectado, voy a trabajar con el primer
con el primer en este caso voy a trabajar con la AND. Entonces aquí puedo conectar una entrada y esto lo voy a duplicar debido a que lo borré hace ratito. Control C, Control V. Esto lo puedo poner por aquí. Esto lo borro, aplico esta resistencia, esto es Control V y aquí puedo conectar. Entonces esto lo voy a eliminar y conecto. Okay. La otra entrada y la salida, que sería la salida hacia el LED. Y aquí estoy trabajando como que si ustedes estuvieran armando en el protoboard. Entonces nuevamente aquí esto se abre y yo aquí le doy play. Entonces aquí tengo la combinación 0, 0. Aquí esta tecla la voy a cambiar por la letra B. Ok, entonces aquí ya tengo la combinación 0, 0. 0, 1, 1, 0 y 1, 1 y enciende el LED. ¿Sí? Entonces, teniendo el circuito integrado y comprobándolo con la compuerta AND directamente. Entonces, el funcionamiento es el mismo, ¿sí? Pero aquí en este caso, como es el circuito integrado, pues sí hay que alimentarlo. Acuérdense que les he comentado que la patita 7 es tierra y la patita 14 es 5 volts. Es así como nosotros comprobamos en la práctica el funcionamiento de la compuerta, de cada una de las compuertas básicas AND, OR y inversora. Eso es todo, chavos. Esto va a quedar como una práctica. Ustedes tienen que reproducir este video y mandar y trabajar con el multisync, reproducir tal cual el video, y tienen que hacer su evidencia en Word. Hay que copiar todo lo que hicieron, describir cada uno de los pasos que hicieron y enviarlo como un archivo, porque va a quedar como una tarea. Estamos pendientes, chavos.